En la ciudad silenciosa de una tarde cualquiera del siglo XV, un hombre caminaba entre las calles empedradas sin que nadie pudiera imaginar lo que estaba a punto de desencadenar. No llevaba armas visibles, no comandaba ejércitos. Vestía el hábito oscuro de su orden religiosa y llevaba entre los dedos un rosario desgastado por años de oración constante. Su rostro era severo, casi inmóvil, como si las emociones humanas hubieran sido expulsadas de él hace mucho tiempo. La gente que lo cruzaba en el camino inclinaba la cabeza. Algunos lo hacían por respeto genuino, otros por un miedo que todavía no sabían nombrar con precisión, pero que ya comenzaba a instalarse en sus cuerpos como una fiebre lenta y silenciosa que no tenía cura conocida. Siglos antes de que ese hombre surgiera en el escenario de la historia, la península ibérica era un lugar extraordinario y único en todo el mundo conocido. 3 civilizaciones distintas compartían el mismo suelo, pisaban el mismo polvo y comerciaban bajo el mismo cielo. Judíos y musulmanes levantaban sus mercados en las mismas plazas y traducían manuscritos en las mismas bibliotecas llenas de velas encendidas. La convivencia tenía sus tensiones y sus conflictos cotidianos, pero existía. Era imperfecta, ruidosa y complicada. Pero era una forma de vida que permitía que cada uno siguiera siendo quien era, sin perder la cabeza por ello. Pero ese mundo plural comenzó a desmoronarse lentamente, empujado por el avance de una guerra que duraba siglos. Los reinos cristianos del norte llevaban generaciones peleando para recuperar el territorio que habían perdido ante el Islam hacia el final del siglo XV. 2 reinos poderosos se unieron a través del matrimonio de sus soberanos, y esa unión cambió para siempre el destino de la península. El hombre y la mujer que asumieron juntos el control de aquellos territorios heredaron un problema gigantesco. Gobernaban reinos con leyes distintas, idiomas distintos e historias distintas. Necesitaban con urgencia algo que los uniera a todos bajo una única bandera, algo lo suficientemente poderoso como para borrar todas las diferencias que amenazaban con romper el frágil edificio de su nuevo imperio. La respuesta que encontraron fue simple en su lógica, pero brutal en sus consecuencias. Si no podían unir a sus súbditos por la fuerza de las armas o por el peso de la cultura compartida, los unirían por la fuerza de la fe. Un solo rey, una sola ley, una sola religión. Así de limpio, así de definitivo. La vieja Iberia, que había aprendido a convivir con sus diferencias, comenzó a morir en silencio, sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. Y mientras el reino se convulsionaba, un joven fraile dominicano terminaba sus estudios teológicos con una certeza ardiente que lo consumía desde adentro y que no le dejaba dormir en paz ninguna noche. El fraile, que estaba destinado a cambiar la historia de un imperio, no era lo que la mayoría imagina cuando piensa en un hombre de poder. Dormía sobre una tabla de madera sin colchón ni almohada. Rechazaba la carne en todas sus formas y pasaba horas arrodillado en oración antes del amanecer. Sus ropas eran ásperas y su celda era tan austera como la de los monjes más humildes de su convento. Pero debajo de esa apariencia de renuncia total, había una voluntad de acero que no conocía la duda ni la compasión. Él no buscaba riqueza ni gloria personal. Buscaba algo infinitamente más peligroso. Buscaba la pureza absoluta. Y estaba completamente dispuesto a cualquier cosa para conseguirla. La ironía más oscura de toda esta historia se esconde en un detalle que el tiempo casi sepultó. El hombre que se convertiría en el arquitecto del terror contra los convertidos al cristianismo llevaba en sus propias venas la sangre de aquellos a quienes perseguiría. Su tío, un cardenal de notable influencia dentro de la iglesia, tenía ascendencia de conversos. Eso hacía que el propio fraile fuera, según las reglas de sangre que él mismo defendería con tanta ferocidad, un hombre potencialmente sospechoso. Los hombres que más temen su propia sombra son, con frecuencia, los más crueles al perseguir las sombras ajenas. Su camino hacia el corazón del poder comenzó de la manera más discreta posible. Fue designado confesor de la reina. El sacerdote, que escuchaba en secreto los pecados más íntimos de la mujer más poderosa del reino, quien conocía los miedos de la reina, tenía la llave de todo el reino. Y el fraile supo, desde el primer momento, cómo usar esa llave. En las sesiones privadas fue construyendo pacientemente una imagen aterradora. Él le describía a la reina un reino podrido desde adentro, lleno de herejes que fingían rezar en las iglesias, mientras practicaban en secreto otras religiones en el interior de sus casas. Con cada palabra,
con cada susurro, en aquella sala cerrada. Fue sembrando en la mente de la reina una urgencia que terminaría transformándose en algo sin precedente. En el año 1478, los soberanos solicitaron autorización para crear una institución nueva. Las antiguas inquisiciones medievales respondían a la autoridad eclesiástica, pero la institución que pedían respondería directamente a la corona. Por primera vez en la historia de aquel territorio, la religión y el Estado se fusionaban en una sola máquina. La fe dejó de ser únicamente un asunto del alma, para convertirse en un asunto de Estado, con funcionarios presupuestos, cárceles y tribunales propios. El fraile fue designado para liderar esa maquinaria desde el primer momento. No era solo un tribunal religioso, era un instrumento de control total sobre una sociedad entera que no lo sabía todavía. El objetivo principal de la nueva institución no eran los extranjeros. El objetivo eran los conversos. Aquellos hombres y mujeres que, décadas antes, habían abandonado la religión de sus ancestros bajo una presión que no dejaba otra opción, a convertirse o perder todo. Muchos de ellos habían prosperado después de la conversión. Se habían convertido en médicos de renombre, en banqueros que financiaban guerras reales, en consejeros que susurraban al oído de los propios reyes. Ese ascenso había generado una envidia profunda y silenciosa en las familias de sangre pura. La pregunta que el tribunal debía responder era una sola: ¿eran realmente cristianos en el fondo de su corazón? Para responder esa pregunta, el tribunal desarrolló un sistema de vigilancia que ningún régimen anterior había imaginado con tanta claridad. La prueba de la fe verdadera no estaba en las oraciones que uno recitaba en público, estaba en los gestos más pequeños de la vida cotidiana. Si encendías o no el fuego en determinado día de la semana, si rechazabas ciertos alimentos en la mesa, si lavabas la carne de una manera específica antes de cocinarla, si la ropa que vestías cierta noche era más limpia que la del resto de los días. Cada uno de esos gestos invisibles se convirtió en evidencia potencial de traición religiosa. El aire de las ciudades comenzó a cambiar. Los vecinos empezaron a mirarse de otra manera. Cuando los enviados del tribunal llegaban a una ciudad, leían en voz alta en la plaza principal un documento llamado Edicto de Gracia. Ofrecían 30 días de clemencia a cualquier persona que quisiera confesar voluntariamente sus pecados contra la fe. Parecía misericordioso, pero la misericordia tenía una trampa enterrada en su propio corazón. Para que la confesión fuera válida, era obligatorio denunciar a otras personas. La confesión sin denuncia no era confesión, era silencio sospechoso. Y el silencio sospechoso tenía sus propias consecuencias terribles. De esa manera, el tribunal no necesitaba construir una red de espías pagados. La propia población aterrorizada se convirtió en ese sistema de vigilancia, alimentando una máquina que devoraba a los mismos que la alimentaban. Si te gusta el canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que publicamos cada día. Porque la historia tiene la capacidad de mostrarnos en el pasado exactamente lo que necesitamos entender sobre el presente. El terror que se instaló en las comunidades fue de una naturaleza que ninguna invasión extranjera podría haber producido. Cuando el enemigo llega desde afuera, los que están adentro pueden unirse contra él, pero cuando el peligro viene de adentro, cuando el enemigo puede ser el hombre que comparte tu pan, o la mujer que cuida de tus hijos, no hay manera de unirse contra nada. El que debía dinero encontró en la denuncia una manera de librarse del acreedor. El que tenía envidia del éxito del vecino encontró en el tribunal una herramienta perfecta para destruir lo que no podía superar por sus propios méritos. Hermanos denunciaron, hermanos antes de ser denunciados ellos mismos. Comunidades enteras que habían construido relaciones de vecindad durante generaciones comenzaron a romperse desde adentro. Las detenciones acontecían casi siempre de noche. Eso no era casualidad ni comodidad logística. Era una decisión estratégica. Cuando los hombres del tribunal llegaban a una puerta después de que el sol se había puesto, cuando los golpes interrumpían el sueño de una familia entera, el efecto sobre la psicología del acusado comenzaba antes de que él pusiera un pie fuera de su propia casa. Era llevado sin explicaciones, sin tiempo para despedirse con calma, sin saber cuándo o si volvería. Los vecinos que escuchaban desde detrás de sus ventanas cerradas entendían el mensaje sin necesidad de palabras. Podía ser cualquiera, podía ser esta noche, podía ser mañana. Lo primero que ocurría al llegar era el confisco inmediato
de todos los bienes del acusado. Sus propiedades, su dinero, sus joyas, todo pasaba instantáneamente a manos de la institución antes de que se hubiera pronunciado ninguna sentencia. Eso creaba un incentivo económico directo para que el tribunal buscara preferentemente a los acusados más ricos. Los funcionarios, los guardias, los escribanos, todos eran pagados con el dinero de las mismas personas que estaban siendo juzgadas. Era una maquinaria que se alimentaba a sí misma. En las mazmorras, el silencio era absoluto y permanente. El acusado no sabía de qué lo acusaban, ni quién lo había denunciado. La presunción era, siempre, de culpa. El proceso de interrogación era un laberinto construido sin salida posible. Si el acusado negaba todo, esa negativa era interpretada como prueba de impenitencia. Si confesaba, los jueces exigían que nombrara a otras personas. Si no nombraba a nadie, eso significaba que la confesión era incompleta, y esa ocultación era en sí misma un nuevo delito. Cada respuesta abría una nueva trampa. Cada intento de salir de la acusación conducía a un callejón más estrecho. Cuando el agotamiento psicológico no producía resultados, el proceso avanzaba hacia lo que los documentos llamaban con un eufemismo burocrático. La cuestión era la tortura. Los métodos estaban codificados, y un notario presente en todo momento anotaba cada pregunta, cada respuesta y cada reacción del cuerpo del acusado. La garrucha suspendía a la víctima por los brazos atados a la espalda, y la soltaba abruptamente para deslocar los hombros. El potro era una estructura donde cuerdas apretaban las extremidades de manera gradual, sostenida, hasta que la carne cedía. La toca introducía un paño en la garganta del acusado mientras se vertía agua sin parar, produciendo una sensación desesperante de ahogamiento. El objetivo no era matar, era extraer una confesión. Y el miedo a esos métodos, transmitido de boca en boca por quienes habían pasado por el proceso, era suficiente para paralizar comunidades enteras, sin necesidad de que la mayoría los experimentara directamente. La fase final del proceso era el auto de fe. Después de semanas o meses de procesos secretos, llegaba el momento en que el tribunal salía a la luz del sol y convertía el castigo en un acontecimiento colectivo de proporciones enormes. Las arquibancadas se llenaban hasta el último lugar. Los condenados desfilaban por las calles vestidos con una túnica especial, que los marcaba visualmente como personas que habían traicionado la fe. Cada elemento visual de esa prenda comunicaba el tipo y la gravedad del pecado imputado. Caminaban descalzos, mientras la multitud los observaba. Algunos en la multitud lloraban en secreto porque reconocían a alguien que conocían. Otros miraban con esa expresión cerrada, que es la cara pública del miedo. Pero el castigo no terminaba con el cuerpo del condenado. La túnica que había vestido era llevada a la iglesia del lugar donde había vivido, y allí era colgada con el nombre completo de la familia escrito claramente sobre la tela. Podía permanecer colgada durante décadas, visible para todos. Los hijos y nietos de los condenados heredaban una marca social que les cerraba puertas en la vida pública. Los cargos en la administración, los títulos académicos, los contratos de importancia, todo quedaba fuera de su alcance, únicamente por el apellido que llevaban. Para los que no se arrepentían, el destino era la hoguera. Las llamas consumían la carne, pero servían, por encima de todo, como ferramenta de control. El fuego forjaba la unión de un imperio, bajo una única bandera ideológica. En la primavera del año 1492, fue firmado un decreto que ordenaba a todos los que practicaban la religión judía tomar una decisión antes de que terminara el verano. Tenían 4 meses para convertirse al cristianismo o para abandonar para siempre el territorio donde sus familias habían vivido durante generaciones. No había una tercera opción. Decenas de miles de personas comenzaron a moverse hacia los puertos, cargando lo que podían llevar, y dejando atrás todo lo demás. Médicos, financistas, traductores, comerciantes, intelectuales, salieron por los caminos hacia un futuro completamente incierto. El reino perdió en unos pocos meses una parte enorme de su capacidad técnica e intelectual. El efecto económico de esa salida masiva fue más grave de lo que los planificadores habían calculado. Las redes comerciales construidas durante generaciones se rompieron de golpe. Los prestamistas que financiaban cosechas ya no estaban. Los médicos que atendían a los barrios más pobres habían cerrado sus puertas. Los talleres de artesanía que producían bienes de exportación quedaron vacíos. El colapso total fue evitado gracias a un factor externo que nadie había planeado en
en ese mismo año. Una expedición financiada por la corona había llegado a territorios desconocidos al otro lado del océano. Los recursos que comenzaron a llegar desde esos nuevos territorios permitieron que el reino absorbiera el golpe, sin hundirse del todo. Fue una coincidencia histórica de proporciones extraordinarias, no una previsión estratégica. El fraile que había diseñado el sistema ejerció el control de la institución durante 15 años. Pero lo más significativo no era el número de procesos celebrados. Era el cambio que se había producido en la manera en que las personas se relacionaban entre sí, en la manera en que pensaban antes de hablar, en la distancia invisible que habían puesto entre su mundo interior y el mundo exterior. Cuando su cuerpo finalmente cedió y murió, la institución que había construido no se detuvo ni un solo día. Un sistema diseñado para reproducirse a sí mismo, para generar sus propios recursos y para convencer a la sociedad de que era necesario para su propia supervivencia, no necesita a su fundador para seguir adelante. La institución continuó funcionando durante más de 3 siglos después de su muerte. El impacto más profundo y más duradero no se midió en número de ejecuciones, se midió en algo más difícil de cuantificar. La diversidad intelectual que había florecido durante los siglos de convivencia entre culturas diferentes desapareció de manera progresiva. Los libros que cuestionaban la autoridad establecida comenzaron a escasear. Los estudiosos que se aventuraban fuera de los caminos conceptuales aprobados aprendieron a autocensurarse antes de que nadie tuviera que decirles nada. El pensamiento crítico no fue eliminado de golpe. Fue desgastado con paciencia, hasta que la mayoría de las personas dejó de practicarlo por costumbre, y esa costumbre se transmitió culturalmente, de generación en generación, como si fuera simplemente un rasgo de carácter. Los tribunales fueron cerrando sus puertas de manera gradual durante el siglo XIX. Los edificios que habían albergado los procesos secretos quedaron vacíos. Los archivos fueron trasladados a depósitos donde los investigadores comenzarían a leerlos siglos después con una mezcla de fascinación histórica y un horror tranquilo. Lo que esos archivos revelaron fue perturbador por una razón específica. La institución había sido obsesivamente metódica en su documentación. Cada proceso, cada sesión de tortura, cada sentencia, todo había quedado registrado con una minuciosidad administrativa que resultaba inquietante precisamente por su frialdad. Los funcionarios no escribían como personas que hicieran algo terrible. Escribían como empleados cuidadosos que cumplían procedimientos. Esa normalidad de los ejecutores es lo que distingue al sistema de una simple expresión de crueldad individual. Hoy las hogueras están apagadas. Las mazmorras son puntos turísticos. Pero la lógica que ese sistema descubrió y perfeccionó no desapareció junto con el angú. La vigilancia constante de los comportamientos cotidianos, la conversión de los hábitos privados en pruebas públicas de lealtad, el estímulo sistemático para que las personas denuncien a sus pares antes de ser denunciadas ellas mismas, la presunción de culpa que pone en el acusado la carga imposible de demostrar su inocencia, la necesidad de mantener una pureza ideológica que no tolera ninguna desviación. Todos esos mecanismos reaparecieron en diferentes formas a lo largo de los siglos siguientes, cada vez adaptados al lenguaje y a las tecnologías disponibles. La forma cambia. La estructura del control permanece reconocible para quien sabe qué buscar. La era digital ha añadido una dimensión nueva que ningún inquisidor del siglo XV podría haber imaginado en sus términos concretos, aunque habría entendido perfectamente el principio que la gobierna: la capacidad de registrar, almacenar y analizar los comportamientos cotidianos de millones de personas simultáneamente. Supera con una diferencia inconmensurable lo que cualquier red de delatores humanos podía lograr en una ciudad medieval. Los patrones de consumo, las búsquedas en línea, las conexiones sociales, las opiniones expresadas en espacios digitales, dejan rastros permanentes que pueden ser leídos e interpretados por personas que el autor de esos gestos nunca supo que existían. El mecanismo del control por el miedo es exactamente el mismo. Solo cambiaron las herramientas. Reconocer esa lógica, cuando aparece disfrazada de vocabulario nuevo, es la habilidad más práctica que el estudio de ese periodo histórico puede desarrollar. No es una habilidad abstracta ni puramente académica. Es una habilidad que se usa en la vida cotidiana. Cada vez que alguien evalúa si una institución que dice protegerlo está o no usando los métodos que ese periodo histórico perfeccionó.
Cada vez que alguien nota que se está pidiendo que denuncie a un par como condición para ser considerado leal, cada vez que alguien observa que la sospecha está siendo tratada como equivalente a la prueba, cada vez que alguien advierte que el silencio está siendo recompensado de maneras que el discurso honesto no recibe, esas señales tienen una historia larga y bien documentada. El muro invisible que aquel hombre construyó dentro de la cabeza de cada ciudadano fue su obra más duradera y más perfecta. No necesitó piedras ni mortero. Se construyó con miedo, con silencio, con la distancia cuidadosamente mantenida entre lo que se pensaba y lo que se decía, entre lo que se sentía y lo que se mostraba. Ese muro, una vez construido, tiende a mantenerse en pie mucho más tiempo del necesario, porque las personas que crecen dentro de él terminan por no recordar cómo se veía el mundo desde afuera. Lo toman por la realidad misma, y no por una construcción que alguien diseñó con un propósito muy específico, que nada tenía que ver con el bienestar de quienes vivían dentro. Y cuando el silencio se convierte en la única forma de sobrevivencia disponible, cuando hablar en voz alta lo que uno realmente piensa pasa de ser una opción posible a ser un lujo que no todos pueden permitirse. La libertad ya ha muerto, aunque nadie haya firmado ningún decreto que la prohíba formalmente. Muere de a poco, en las conversaciones que no se tienen, en las preguntas que no se formulan, en la costumbre gradual de vivir en la superficie de uno mismo para no exponer nada que pueda ser usado en contra. Ese es el legado más honesto de aquellos siglos de control por el miedo, no las hogueras ni las mazmorras, que al final son visibles y por eso pueden ser nombradas y condenadas, sino ese muro interior que no se ve, que no se puede fotografiar ni colocar detrás de una vitrina en un museo, y que por eso resulta mucho más difícil de reconocer y mucho más difícil de derribar. Cuando uno finalmente decide intentarlo, publicamos un video todos los días. Y dale like al video si te gustó esta historia. Déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas.